por qué estoy realizando mi investigación, y el problema de investigación me va a indicar la raíz de esa justificación. Por eso yo les decía, aunque el problema de investigación a veces lo colocan antes, es necesario que ustedes justifiquen antes de hacer el problema. Incluso vamos a ver la hipótesis, que también es importante. Entonces, para que su título de investigación sea pues viable, para darle ese enfoque científico, que ustedes puedan llevar a cabo esta investigación, valga la redundancia, debe de convertirse también en un problema, como lo estamos viendo en la diapositiva. Nos dice: proceso mediante el cual se fracciona la realidad en la mente a fin de dirigir la atención hacia una parte específica de la misma. ¿Qué quiere decir esto? A la hora que ustedes ya eligieron su título de investigación, ustedes lo toman como una parte de reflexión. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes ya observaron cuáles son las carencias en el ejemplo de Giovanna, en la institución donde va a realizar su investigación. En el ejemplo de Gis, pues en la institución donde va a dar parte o seguimiento a la investigación que va a realizar acerca de los métodos de calidad. En este caso, cuando formulamos el problema, nosotros reflexionamos y percibimos la necesidad del conocimiento. Nosotros percibimos la necesidad que tienen las personas a nuestro alrededor de estudiarlo. ¿Por qué? Porque estoy viendo las deficiencias, estoy viendo por qué es necesario hacer mi investigación. En este caso estoy hablando de la justificación, y de ahí me surgen más dudas, de ahí me surge que algo no está del todo completo en cuanto a conocimiento. Entonces, el problema, yo les mencionaba al principio de la clase, cuando vimos como de manera general lo que era una investigación, que el problema de investigación no tiene que ser negativo. El decir la palabra problema nosotros lo asociamos con algo negativo, pero en este caso, cuando lo enfocamos a la investigación, nosotros lo vamos a poner como si nos incitara a nosotros a obtener más conocimiento acerca de un tema. Entonces, lejos de ser un problema, surge como una necesidad de mejorar. El problema de investigación siempre tiene que ir enfocado a mejorar la percepción que tenemos del presente en el ámbito de estudio, ¿sí? Eso es lo que va a ser el problema, que nosotros tengamos en cuenta una solución para que sea útil tanto para mi investigador como para la sociedad en general. Nosotros estamos buscando una respuesta para que se resuelva nuestro problema. Es decir, en el caso de Giovanna, ella está buscando una respuesta para que se solucione esa deficiencia de conocimiento entre los jóvenes, esa deficiencia de conocimiento que tienen acerca de los métodos anticonceptivos. En el caso de Gis, está buscando también una solución que sea útil para ella como investigadora y para los pacientes que llevan los métodos de calidad. Entonces, al ella plantearse un problema, va a buscar una respuesta, ya sea que lo resuelva de manera teórica o de manera práctica. ¿A qué me refiero con esto? Hablábamos de un programa instaurado para resolver este problema, por ejemplo, pláticas mensuales, algunos trípticos, dípticos, algo que solucione este modelo que ella está presentando de la investigación, y que nosotros lo vamos a ver como algo pragmático. Entonces, nosotros ya definimos su título de investigación, en este caso el de ustedes. Entonces, ya que hicieron también su justificación, es hora de plantear el problema. Es hora de que ustedes vean este objeto de estudio para que ustedes reflexionen acerca de lo que pueden hacer con él. Entonces, es diferente que la justificación en que cuando nosotros exponemos cuáles son las características de nuestro tema. Es decir, en la justificación ustedes, por ejemplo, expusieron el por qué es necesario llevar a cabo esta investigación. En el caso de la mía, del título que les puse como ejemplo, yo pudiera decir que mi justificación es que en la actualidad no se tocan todos los temas de métodos anticonceptivos entre los jóvenes. Esa sería mi justificación, pero ¿cuál sería mi problema? En este caso, ¿cuál se imaginan que sería mi problema si mi justificación es que no tienen conocimiento
porque aún no se habla abiertamente del tema. Aquí, ¿cuál sería mi problema? Pues aquí puede ser las creencias, Ese sería uno, ese sería un problema de investigación, las creencias. y aquí la falta de comunicación, también entre padres y entre padre e hijo, igual entre escuela e alumnos, porque igual como comentaba Giovanna Ujú, anteriormente, pues los maestros también como que no quieren hablar sobre ese tema, porque sienten que despiertan toda esa información o que quieran llegar a tener relaciones pues los jóvenes. ujú. También viene siendo un problema. Ok, ya haciendo, está bien eso que comentas y es correcto. Haciéndolo ya de manera más general, yo diría que mi problema es la deficiencia de conocimiento. Ujú, ¿Sí? Ese sería mi problema general. A la hora de formular un problema de investigación, ustedes me van a decir, se pudiera confundir con la justificación, que me digan, yo presenté un problema en mi justificación y estoy dando mis fundamentos, pero el problema se va a parecer a la justificación, pero no. Nosotros cuando formulamos un problema de investigación debemos ya de tener un pronóstico. ¿Qué quiere decir? En el caso de Giovanna me decía que platicó con algunos jóvenes que le hacían algunas preguntas con la directora. En el caso de GIS pues está más relacionada con los métodos de calidad. Ustedes ya tienen un previo conocimiento o un pronóstico sobre la situación que está pasando en el lugar de los hechos. Por lo tanto, al momento que ustedes van a formular el problema, van a reunir estos hechos. Entonces, inicia o incita a que ustedes puedan, les digo, reflexionar y de esa manera describir la situación. Vamos a proyectar en la pantalla, bueno, ahorita vamos a leer esto primero, ahorita les voy a proyectar el problema de investigación para que vean ustedes la diferencia. Un problema bien planteado ya es la mitad de la solución. ¿Por qué? Porque si ustedes exponen, en el caso del pronóstico que les acabo de mencionar, si ustedes se exponen correctamente o explícitamente lo que están viendo, lo que están observando, ya están de manera inmediata reflexionando acerca del problema mayor que se les está presentando a ustedes. Entonces, al momento que ustedes están planteando de esa manera su problema de investigación, ya tienen la mitad de investigación, porque con tan solo leerlo, ustedes ya pueden encontrar en dónde tienen la deficiencia. ¿Sí? Desde ya, ustedes pueden observar. Las posibilidades de solución de un problema radican en la formulación científica del mismo, lo que mencionábamos, tenemos que tener un pronóstico y de esa manera al momento que nosotros explicamos qué es lo que está pasando en nuestra situación, pues nosotros estamos ya desde ya destacando lo que vamos a hacer al final. Planteamiento del problema de investigación. Contiene los elementos para lograr la explicación científica o solución del problema y por lo tanto la negación dialéctica de este. El problema debe plantearse en términos concretos, de forma clara y concisa, destacando aquellos elementos y vínculos que la teoría y la práctica señalan como importantes para una primera aproximación al estudio del mismo. ¿Sí? Aquí nosotros vamos a observar que nuestro problema de investigación no se parezca a nuestra justificación. Por eso les hacía énfasis en el último apartado, donde ustedes tendrán que decir la investigación se debe realizar por esta razón. O por ejemplo, cuando ustedes tienen ya su justificación, vamos a posicionarnos en donde está la justificación. Pueden poner al final. Esta investigación va a servir para evaluar el grado de conocimiento entre los jóvenes o en los adolescentes, en el caso de Giovanna, de tal a tal edad, en el instituto tal. Y ya, ahí finalizaría su justificación. Pero ¿qué pasa con el planteamiento del problema? Cuando ustedes van a plantear su problema, tienen que poner
un caso más general. ¿Qué quiere decir un caso más general? Ustedes pueden poner datos, y esto sí es importante que lo anoten, en el planteamiento del problema, las dos van a poner datos de manera más general. Por ejemplo, en la OMS citan, según la OMS, tal año, en formato APA, ya tienen la presentación, la pueden buscar ahí como se cita dentro del texto. Representa en la juventud el 20% de los nacimientos. Y entonces así se van a ir con datos específicos de la OMS, con datos específicos de normas oficiales mexicanas, porque también tenemos norma oficial mexicana de los servicios de Ujú. planificación familiar. Entonces, esa también la pueden citar dentro del texto. Tenemos datos de INEGI, chicas, tenemos datos de INEGI, tenemos datos de mujeres embarazadas en INEGI, tenemos datos de métodos anticonceptivos en INEGI, pueden meterse a esa página. Tenemos datos de ENADIT, perdón, ENADIT, ajá, donde pueden encontrar datos más generales. Dentro del planteamiento del problema de investigación, esa es la diferencia que van a marcar con la justificación, porque la justificación me está hablando de mi problema específicamente en mi título de investigación. Yo estoy justificando mi investigación con datos que yo observé de lo que está sucediendo. Pero en el planteamiento del problema vamos a poner datos de las instituciones que les acabo de mencionar como ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Si ustedes ponen esos porcentajes, por ejemplo, el 40%, es un ejemplo nada más, el 40% de las mujeres en edad fértil declararon nunca haber utilizado métodos anticonceptivos. OMS 2018, ¿no? Y al final ustedes pueden poner en el planteamiento del problema, debido a que se ha observado enunciación no adecuada de los métodos anticonceptivos y un aumento en el embarazo adolescente, a pesar de que existe información, se realiza la siguiente interrogante, lo que quiere decir que en su planteamiento del problema, chicas, al final, en el último párrafo, esto sí es importante que lo anoten, van a formular su pregunta de investigación. Ejemplo, si yo formulo mi pregunta de investigación en el caso de mi tema, diría de la siguiente manera. Yo finalizaría mi planteamiento del problema de la siguiente manera. Debido a que se ha observado enunciación no adecuada de los métodos anticonceptivos y un aumento en el embarazo en las adolescentes, a pesar de información existente, se realiza la siguiente interrogante. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los métodos anticonceptivos en edad reproductiva de la carrera de nutrición y de enfermería de la universidad, tal plantel Ciencias de la Salud? Si se fijan, yo puse mi título de investigación en mi pregunta y solamente le agregué el cuál es el nivel. Ajá. En el planteamiento del problema, ustedes tienen que poner su pregunta. En el caso de Giovanna, ella puede poner: debido a estos datos obtenidos de las diferentes instancias, se realiza la siguiente interrogante o se formula la siguiente interrogante. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de métodos anticonceptivos en los adolescentes del telebachillerato de tal y tal? Esa sería tu pregunta de investigación, Giovanna, y va dentro del planteamiento del problema en el último párrafo. Sí, está bien. En el caso de GIS, puede poner Ujú. también cuál es el nivel de conocimiento de los métodos anticonceptivos de calidad en las pacientes de tal institución. Así Ok. vas a finalizar tu planteamiento del problema. Ahora, si nosotros proyectamos el planteamiento del problema ya de manera escrita, vamos a ver el ejemplo del trabajo de la alumna para que ustedes lo puedan ver más de cerca. Eviten los pleonasmos, les vuelvo a repetir, los pleonasmos son las palabras que se repiten constantemente y que no deberían de repetirse dentro de un texto, como lo que ven en amarillo. Si nos regresamos a su planteamiento del problema, aquí podemos observar: define la lactancia materna. Su tema tiene que ver con la lactancia materna, con el conocimiento de ella durante el embarazo. Y podemos observar
que ella pone un solo dato, no pone tantos datos como los que yo les acabo de mencionar. Sin embargo, en métodos anticonceptivos vamos a encontrar muchos datos, ¿sí? Aquí vamos a observarlo de manera general y nos dice: la lactancia materna se define como la forma natural de proporcionar el alimento, y después abajo pone que el abandono de la lactancia materna tiene su génesis en las últimas décadas. Pero no me pone como tal, les digo, esta no es la corregida, yo ya se la había corregido. ¿En qué se basa para decir que el abandono de la práctica de lactancia materna tiene su génesis en las últimas décadas? Por ejemplo, la industrialización, la comercialización de los sucedáneos de leche humana o de lactancia materna. Aquí podemos igual poner una cita dentro del texto. No es nada difícil citar dentro del texto. Ustedes pueden observar, de hecho, en la justificación, ahorita me voy a bajar para que lo vea Giovanna también. Pone algunos datos, pero no me pone bibliografías. Aquí es importante poner bibliografía dentro del texto, bibliografía APA. Y pone también porcentaje de defunciones. ¿De dónde lo sacó? Aquí debe decir de dónde lo sacó. Es importante, ¿sale? ¿Y cómo finaliza su planteamiento del problema? Dice: con esta evidente falta de información se realiza la siguiente interrogante. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre lactancia materna en las mujeres embarazadas que están en el tercer trimestre de gestación en el estado de Chihuahua? Ella puso su tema de investigación, si pueden observar lo que les mencionaba hace un ratito, pero ya ahorita viéndolo, ese es su tema: nivel de conocimiento sobre lactancia materna en las mujeres embarazadas que están en el tercer trimestre de gestación en el estado de Chihuahua, y solo le agregó el cuál es. La pregunta de investigación ahorita vamos a ver para qué sirve y por qué se pone dentro del planteamiento del problema. Esto es lo que ustedes tienen que hacer, chicas, ¿sí? Van a buscar datos, les mencioné algunas instancias para que ustedes la puedan encontrar en el INEGI, pueden buscar datos. Y no sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, ninguna. Si les mencioné INEGI, pueden buscar también en la OMS, pueden buscar en la norma oficial mexicana de los servicios de planificación familiar. Ahí también van a encontrar algunas actualizaciones, porque les comento, esto ya tiene pues un par de años que se realizó, entonces probablemente encuentren más datos, más porcentajes que pueden introducir dentro de su planteamiento del problema. Entonces les voy a pedir por favor que busquen estos datos y que realicen su pregunta de investigación. Ahorita no me van a realizar el problema de investigación porque nos falta ver el por qué se realiza y la pregunta qué significa aquí. Entonces tienen que realizar su pregunta y van a buscar datos de diferentes instituciones y porcentajes que ustedes vean que se les haga importante para su trabajo, para su proyecto. Es lo que vamos a hacer ahorita.